Bueno, ¿y quién es Germán Delibes? Bueno, a todos les suena el apellido, claro. Pero bueno, yo les contaré que me daba clase en la Universidad de Valladolid a finales de la década de los 70. Y a esta universidad sigue vinculado, puesto que es profesor emérito tras haber ocupado la cátedra de prehistoria desde el año 1986. Hasta esa fecha, su vida académica recorrió otros lugares de la geografía española, como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Córdoba. Y bueno, además de docente, ya lo habéis intuido, nuestro conferenciante es uno de los investigadores y especialistas más destacados de la arqueología prehistórica de nuestra región. Distintas etapas, desde el Neolítico a la Edad del Hierro, y diferentes lugares de dentro y de fuera de nuestra región se han beneficiado del entusiasmo dedicado a sus estudios y trabajos. No podemos citar todos, así que solo voy a aludir a sus andanzas zamoranas. Y comenzaré por los hallazgos arqueológicos de la provincia de Zamora, esa serie de artículos de forzosa consulta en cualquier investigación arqueológica zamorana, fruto de su trabajo, los artículos se publicaron entre 1973 y 1982, y son el fruto de su trabajo de campo junto a Ricardo Martín Valls durante la década de los 70. Bueno, y aunque el megalitismo o el surgimiento y desarrollo de la metalurgia en la península ibérica, el calcolítico y la edad del bronce han sido fenómenos y periodos de su atención preferente, también en Zamora, pero vamos a recordar que también ha formado parte de otros proyectos de investigación como el Pedroso, Morales de Toro, Villardón Diego, Otero de Sariegos y Villafáfila. También otros vestigios de distintos momentos culturales, y aquí tenemos que citar Rosinos de Vidriales o Arrabalde. Acuérdense que ha hecho importantes trabajos sobre la orfebrería celtibérica de Arrabalde y de Padilla de Duero. Bueno, pues han contado igualmente con su opinión y con su mirada científica. Bueno, su monografía sobre el vaso campaniforme, que es esta que tenemos aquí, data de 1977 y sigue siendo una referencia obligada en los estudios que se hacen sobre esta etapa cultural que ha sido una constante en su trayectoria investigadora. Y ha sido también, el vaso campaniforme, el motivo de un interesante y reciente proyecto expositivo. Y aquí tenemos el catálogo. Un brindis por el príncipe, el vaso campaniforme en el interior de la península ibérica. Este proyecto expositivo propició también la publicación de estos dos tomos de unas monografías dedicadas a la puesta al día y donde todos los investigadores pues han aportado sus trabajos y es una importantísima obra de consulta. Bueno, esta exposición, Un brindis por el príncipe, se celebraba en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid entre abril y septiembre de 2019. Y unos meses después, desde noviembre y hasta finales de enero de 2020, la muestra recalaba en León. Y claro, los campaniformes zamoranos, que se exhibían en esa muestra, son los protagonistas de la conferencia de hoy. Y los que se exhiben ahora también en nuestra exposición permanente, como les he comentado. Así que, bueno, son los protagonistas de esta charla de título tan sugerente y expresivo como lo será seguro su contenido. El origen del poder de los jefes campaniformes, los testimonios de Villabuena del Puente y Villafáfila. Bueno, pues nada, antes de pasarte el micrófono, muchas gracias, Germán, por tu gentileza, por tu siempre buena y generosa disposición hacia el Museo de Zamora y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. Y ya sin más, el paso es... Esto no se merece aplauso, ¿eh? Esto no se merece aplauso. Espera, porque creo que se ha ido la pila. Sí, ¿no se oía? No.
Ah, no se oía. No, Ah, no se oía. Pues, creo que no. Yo te he oído muy bien. claro. Y pilas, que a lo mejor sean... Bueno, sí. Intenta hablar un poco alto, de todas formas, si no. Es que no es así. No sé por qué está abierto. Pues porque a lo mejor no hemos oído. No será esto, el nuestro no, el nuestro no es este. Bueno, siempre hay algún percance. Así que vamos a ir apagando luces. Es un tiro. Está así. Donde quiera. Pues ahí. Ya apago ya la luz. ¿Lo puedo poner al uso por si acaso? Apago ya la luz, ¿no? Bueno, sí. Vale, dejamos. Bueno, pues buenas tardes. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a Rosario García Rozas, que se habrán dado cuenta de que es una buena amiga, muy buena amiga, efectivamente desde hace muchos años. Me ha encantado ver que tienes tan buena memoria, porque yo sé que he pasado muchas veces por el Museo de Zamora, pero no hubiera sabido cuántas, y me has despertado buenos recuerdos, como aquella vez que vinimos a la conferencia en relación con los actos que celebrábamos para la institución o en la institución Alfonso Enríquez. Y me ha gustado también, aunque ahí te has equivocado un poco, me has declarado conferenciante de otoño, cuando en realidad tendrías que haber hecho conferenciante otoñal, que es lo que es uno, fundamentalmente. Bueno, efectivamente soy emérito ahora en la Universidad de Valladolid, me sigue gustando de todas formas la investigación, trabajo lo que puedo, y el Museo de Zamora sigue siendo, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, centro de referencia. Seguimos trabajando ahora en las excavaciones que llevamos a cabo en Villafáfila, de las que voy a hablar un poquito al final de la conferencia, y en todo caso me ha servido también tu discurso para saber que tengo un debe bastante grande con la arqueología zamorana y con el museo, que está en vías de solución, porque es mi próximo objetivo, que son los resultados de las excavaciones en el Castro del Pedroso, de las que no se ha publicado prácticamente nada. Pero bueno, vamos a dejar esas cosas que me preocupan por otra parte, voy a intentar olvidarlas un poco y les voy a contar un poco de qué va a ir la conferencia, la charla de esta tarde. He intentado que en el título se entendiera aproximadamente aquello de lo que iba a hablar, y me parece que solo hay un término que podría ser un poco familiar, a lo mejor a algunos de los presentes, que es vaso campaniforme. El término parece claro, un vaso que tiene forma de campana, invertida normalmente, pero el vaso campaniforme es una cerámica representativa de una época de la prehistoria, que es la edad del cobre. Y ahora ya, a lo mejor con esto que acabo de decir, tiene más sentido el resto del título. Los individuos, como vamos a ver dentro de un rato, que se caracterizan por el uso de las cerámicas campaniformes, del vaso campaniforme, no fueron los individuos cualesquiera de la sociedad de la Edad del Cobre, sino que fueron una minoría social, unos jefes, unas élites. Y esas élites son las primeras que se documentan en la prehistoria reciente de la península ibérica, prácticamente, constituyen la alternativa a las viejas sociedades igualitarias, y algo de lo que intento hablar en la charla es en qué estribaba, dónde se encontraba el origen del poder de esas minorías, de esas aristocracias campaniformes, que aquí en la provincia de Zamora están muy bien documentadas en varios hallazgos, pero yo creo que he seleccionado dos que son los más conocidos. Uno, una tumba excepcional, la tumba de Villabuena del Puente, del Pago de la Peña, que fue descubierta a finales de los años 50, las tierras del sur del Duero, y modernamente el yacimiento de Molino Sanchón en Villafáfila. En este caso no es una tumba, pero hay campaniforme, y en este caso ofrece la particularidad de que los vasos campaniformes se documentan en un espacio que estuvo dedicado a la explotación de la sal, la famosa sal de Villafáfila, que sabemos tan importante en la economía del Reino de León durante la Edad Media,
bueno, pues resulta que sus raíces se retrotraen prácticamente hasta esta época, es lo que hemos podido y lo que hemos llegado a saber. Bien, todo esto ocurre, como pongo ahí, entre el año 2500 y el 2000, 1900 a.C., es decir, en sus comienzos aproximadamente en la época de las pirámides, también por situarnos un poco cronológicamente. La pequeña diferencia en relación con la arqueología de las pirámides es que allí vivían ya en una etapa de lo que se conoce normalmente en historia como las altas culturas, el inicio de la historia, eran ya sociedades que escribían, dejaban sus impresiones escritas, por escrito, mientras que en Europa todavía vivíamos en la prehistoria. De ahí que hablamos de una edad del cobre en vez de los inicios de la historia. Bien, voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que es el vaso campaniforme, apoyándome en gran medida en los documentos que se expusieron en Un brindis por el príncipe, una exposición que se hizo, como decía antes Rosario, en el Museo Arqueológico de Madrid, en el Regional de Madrid, y después que pasó también por el Museo de León, para después abordar un poco sobre todo la problemática de Villafáfila. Y lo primero es intentar decir desde cuándo sabemos que existió el vaso campaniforme y desde cuándo se habla de la existencia de una cultura del vaso campaniforme. Y uno de los primeros hallazgos, me voy a referir a los hallazgos de la península ibérica, fue realizada por un arqueólogo francés, Émile Cartelat, en las cuevas de Palmela, en Setúbal, al sur de Lisboa, en Portugal. Ocurrió en el año 1883. Y Cartelat tuvo en este caso el acierto no solamente de decir que había cerámicas, las que aparecen debajo, de forma acampanada y con profusa decoración, sino que también se dio cuenta enseguida de que formalmente se trataba de las mismas cerámicas que habían empezado a documentar algunos arqueólogos centroeuropeos, por ejemplo en Checoslovaquia, por ejemplo en Hungría, en el sur de Alemania, y que comenzaban a documentar también los investigadores franceses, con lo cual él se planteó la posibilidad de hablar de una cultura europea que habría afectado a las tierras de Europa occidental del vaso campaniforme. En la península ibérica se produjeron hallazgos rápidamente después en la localidad de Cienpozuelos, concretamente 11 años después, a raíz de unas excavaciones que promovió la Real Academia de la Historia. Y vemos efectivamente que hay varias vasijas ahí, como digo, profusa y muy primorosamente decoradas. La del centro es el vaso campaniforme propiamente dicho, pero aparecían con otros materiales. A estas cerámicas campaniformes del centro de la península ibérica, y lo digo ya adelantando que son las mismas que aparecen en la provincia de Zamora, en las mesetas, se las denomina de estilo Cienpozuelos, y una de sus características es que las decoraciones que están grabadas sobre el vaso tierno, el barro tierno del vaso, después eran rellenadas o eran resaltadas incrustando una pasta blanca, de manera que el efecto de esas cerámicas es este que ven aquí. Prácticamente el efecto es el de una cerámica pintada, no es una cerámica pintada, repito, son decoraciones incisas en relieve en las que se ha depositado pasta blanca. Y muy poquito tiempo después, 2 años después solo, y ya no voy a hablar de más hallazgos, simplemente Jorge Bonsor, un ciudadano francés, hijo de padre inglés, excavando en los túmulos de la Cebuchal en Carmona, en Sevilla, hizo descubrimientos muy parecidos, rescató una colección importantísima de vasos campaniformes, la mayor parte de los cuales se encuentran hoy en la Hispanic Society en Nueva York. Bueno, este es el momento del descubrimiento de la cultura del vaso campaniforme en la península ibérica, algo que llamó mucho la atención a un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, don Alberto del Castillo, quien, sin todavía tener una vocación demasiado definida, se decidió a llevar a cabo una tesis doctoral de prehistoria con Luis Pericot, bajo la dirección de Pericot, precisamente sobre la cultura del vaso campaniforme, pero no como un fenómeno peninsular, sino como fenómeno europeo. Este hombre se dedicó ya a viajar por distintos museos europeos, trabajó mucho también
epistolarmente, cruzando información con los colegas, y acabó escribiendo en 1928, le publicó su tesis doctoral, La cultura del vaso campaniforme, su origen y extensión en Europa. Y un poco el resultado de ese... listas enormes de muchos yacimientos con cerámicas de este tipo, y al final el resultado se sintetizaba en un mapa como este, que nos hacía ver que eso que llamábamos el vaso campaniforme, o la cultura del vaso campaniforme, era una realidad arqueológica que se documentaba muy bien desde el Vístula aproximadamente en Polonia hasta el Océano Atlántico, y desde el sur de Escandinavia, desde Escania y desde Dinamarca hasta prácticamente el norte de África. También se documentaron rápidamente algunos hallazgos en la zona del Magreb. ¿Y cómo explicaba el maestro Castillo esta extensión del vaso campaniforme por un territorio tan amplio? Pues aquí he recogido una frase de Pericot que resume prácticamente su idea. Dice, una expansión no sabemos si militar, él pensaba que podía haber sido un proceso de conquista, que parece prefigurar como un primer imperio hispano, con una anticipación de 3.500 años, el imperio de Carlos V. Con esto, lo que venía a decir, de alguna manera también, es que él pensaba que el origen del vaso campaniforme estaba en la península ibérica y que desde ahí se había extendido al resto del territorio europeo. Como ustedes pueden comprender, en la época de la dictadura franquista, esto del vaso campaniforme gustaba una barbaridad. Un pueblo de gran personalidad, en aquel momento olvidado por las democracias occidentales, pero que resultaba que había enseñado cómo se fabricaba el metal prácticamente al resto de Europa. Bueno, esta idea inicial del vaso campaniforme como un proceso de conquista, la idea de identificar el campaniforme con un pueblo, la insignia de un pueblo, ha ido variando un poco. Y hoy, por ejemplo, ahí hemos situado en ese mapa una serie de vasos campaniformes de zonas distintas en las que podemos ver que persiste la misma forma, o aproximadamente la misma forma, de vaso acampanado. Hay algunas pequeñas diferencias, ahí podemos ver, pero en general es el vaso acampanado con las decoraciones. Pero si tuviéramos la oportunidad de verlas desde cerca, las cerámicas, podríamos ver que las decoraciones son parecidas, pero no son iguales. Y ya Alberto del Castillo, el propio Alberto del Castillo, en el año 54, aprovechando un congreso que se celebró en España, hubo sesiones sobre vaso campaniforme, un congreso europeo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas, ya hizo una apreciación importante. Dice, lo primero que cabe preguntarse al hablar del vaso campaniforme es si realmente se trata de la insignia de un pueblo o de un elemento que se incrusta en distintas culturas. ¿Eran distintas culturas que adoptaban la vasija campaniforme o era un pueblo que la llevaba como insignia? Y él empezó a manifestarse más bien partidario de la idea de distintos pueblos con una misma insignia. Y la razón para pensar de esa manera es porque las decoraciones de los vasos campaniformes eran en cada uno de los lugares donde aparecían estas vasijas las mismas que revelaban las tradiciones cerámicas de cada uno de esos espacios. Es decir, que en cada uno de esos sitios se aplicaban unas decoraciones que tenían una raíz local, una raíz en la alfarería, en las vajillas de las poblaciones locales de cada lugar. Bueno, este es un paso más. Con el paso del tiempo se vino a decir de alguna manera que la mayor parte de los vasos campaniformes aparecían en sepulturas y se empezó a hablar de un fenómeno fundamentalmente funerario. Casi siempre formaba parte del ajuar de tumbas, apenas en espacios domésticos. Se siguió avanzando en la interpretación del fenómeno campaniforme y hay una fecha bastante clave, que es la fecha de 1970, en la que un investigador inglés que murió prematuramente, probablemente uno de los más brillantes prehistoriadores ingleses, que murió antes de los 40 años, publicó su tesis doctoral titulada Cerámica campaniforme de Gran Bretaña e Irlanda. Y ahí hizo una serie de observaciones que luego hemos tenido que asumir casi todos los que hemos trabajado sobre este mundo como ciertas. La primera es que efectivamente era un fenómeno funerario, pero que las tumbas no eran de cualesquiera. El 99% de las tumbas donde hay vasos campaniformes son sepulturas de varones. En segundo lugar, se dio cuenta de que en las tumbas en las que había vasos campaniformes no aparecían elementos cualesquiera, sino que aparecían por regla general elementos de lujo,
lo que él denominaba elementos de prestigio. ¿Y qué elementos podían proporcionar prestigio al individuo que los tuvieran? Pues eran elementos, por ejemplo, que requerían de una tecnología muy sofisticada para su fabricación. El caso más claro era en aquel momento, en aquella situación, la metalurgia, el metal. El metal requería de unos conocimientos entonces limitados a unos pocos individuos y era un material de lujo, evidentemente. Ese era un material de prestigio. En otras ocasiones se trataba de materiales raros y muy bellos en la naturaleza. El caso más claro era el oro. El oro siempre ha sido un elemento de prestigio desde el primer momento en la prehistoria. Y en tercer lugar también aparecían elementos exóticos, de procedencia foránea. Claro, el ámbar, por ejemplo, es un material muy abundante en el Báltico y ahí uno puede coger en las playas, por ejemplo, restos de ámbar y podemos decir que es un material que está prácticamente al alcance de cualquier individuo. Pero por el contrario, encontrar ámbar en las tumbas campaniformes de la península ibérica implica preguntarse cómo ha llegado ese ámbar del Báltico hasta nuestras tierras. Lo exótico en general es caro y por lo tanto lo exótico siempre denota prestigio. Bueno, pues este buen hombre de David Clarke se dio cuenta de que las tumbas eran de varones y se acompañaban sistemáticamente de elementos de prestigio. Una prueba de que eran tumbas de individuos de cierto rango, en los que tenían sentido los elementos de prestigio, es que en algunos cementerios con centenares de tumbas, por ejemplo centroeuropeos, las tumbas que presentaban vaso campaniforme y elementos exóticos acompañantes eran claramente una minoría. Concretamente en Predmostí, en una localidad relativamente próxima a Brno, en la República Chequia, a lo mejor hay un 2% del total de tumbas con vaso campaniforme. El resto son tumbas de la misma época, pero que no presentan ni esta cerámica ni estos elementos exóticos. Y eso le llevó a deducir, por lo tanto, que el campaniforme, junto con esos elementos, eran insignias de un grupo social privilegiado y minoritario. Y, por regla general, como antes decía, tumbas de varones, tumbas en las que aparecían armas, con lo cual empezó a hablar también de una cierta oligarquía de guerreros. Es decir, una minoría social de guerreros, algunos hablan de los príncipes guerreros del vaso campaniforme. Y por último, Clarke se preguntó, igual que Alberto del Castillo, ¿y a qué se debe esta presencia de la misma cerámica y muchos elementos acompañantes comunes en un territorio tan amplio? Evidentemente, el campaniforme debió surgir en algún lugar, no nos atreveremos a decir dónde. Todavía la opinión mayoritaria es que en la desembocadura del Tajo, pero vamos, tampoco es una cosa excesivamente relevante. Pero lo que sí dijo Clarke es que no era necesario que hubiera una expansión de un pueblo, ni una conquista militar, para que este tipo de insignias proliferaran por toda Europa occidental. Sabemos que antes de la época campaniforme, en los momentos más avanzados del Neolítico y en el Calcolítico, existía una red de distribución de elementos de prestigio prácticamente por toda Europa occidental. El caso más conocido es el de las hachas de jade alpino. Las hachas de jade alpino vienen de los Alpes, como su propio nombre indica, el material, pero aparecen desde Gibraltar prácticamente hasta el bronce nórdico y llegaron hasta allí. ¿Se podría hablar de la expansión de un pueblo de las hachas de jade alpino? Pues realmente no. Realmente lo que ocurrió es que se distribuyeron a través de esas redes de distribución de las que hablaba antes, de redes comerciales en definitiva. Bueno, esta es la revolución un poco a la que antes me refería en la interpretación del vaso campaniforme de la que hablaba David Clarke. Y David Clarke utilizaba el término set campaniforme, el set campaniforme, para referirse al conjunto de elementos que aparecían recurrentemente en las tumbas donde aparecía esta cerámica. El set campaniforme no es idéntico en la totalidad de los territorios europeos. Se producen algunos cambios. Hay algunos elementos comunes y otros que pueden variar de alguna manera. Yo voy a hablar ahora del set campaniforme en la península ibérica. ¿Qué elementos de lujo, esos que he llamado antes de prestigio, acompañan a las cerámicas campaniformes? Como antes he dicho,
en el 90 y tantos % de los casos, o en el 90% de los casos, en sepulturas. Bueno, elementos de prestigio, antes lo decía, eran los elementos metálicos. Debemos pensar, alguien puede decir, hombre, unas piezas de cobre nunca pueden ser un elemento distintivo de una élite. Sí, si se trata de las piezas, las primeras piezas metálicas prácticamente, pues hay un poquitín más antiguas, que se producen en la península ibérica. Decía Gordon Childe, un teórico muy famoso de la prehistoria, que la metalurgia siempre había sido una actividad vinculada a las élites. Y decía, es que para fabricar metal en la edad del cobre era necesario disponer de ciertos medios, de cierta capacidad, de cierto poder, de ciertas posibilidades económicas. Y efectivamente era cierto, la metalurgia exigió mucha experimentación. A todos nos parece muy fácil decir, no, con unos minerales de cobre, una malaquita, una azurita, una cuprita, la sometemos a altas temperaturas y vamos a conseguir efectivamente segregar el metal de la ganga. Bueno, pero hasta que los hombres prehistóricos llegaron a conocerlo con una cierta solvencia, pasaron bastantes generaciones. Y esos saberes permanecían en la cabeza de unos pocos individuos, los especialistas, por así decirlo. Pero el gasto no implicaba solamente eso. Hoy sabemos que se fundía cobre, por ejemplo, en el Calcolítico, en el centro de la península ibérica, en el centro de la cuenca del Duero, sin ir más lejos. Y claro, para fundir cobre en el centro de la cuenca del Duero hace falta llevar los minerales, aprovisionarse de minerales en las zonas periféricas de la meseta, porque en el centro de la cuenca no hay mineralizaciones de cobre. Tendríamos que pensar en algún punto de Zamora, en el norte de León, en el norte de Palencia, en el este y en el norte de Burgos, en la zona del sur de Segovia, a 100 kilómetros por lo menos. El aprovisionamiento también implicaba un gasto. Es decir, que está bastante justificado pensar que los primeros metales, que fueron todavía relativamente escasos, quedaron en manos de las élites. ¿Y qué productos aparecen en las tumbas campaniformes? Armas. Aparecen los puñales de lengüeta, se llaman así por la lengüetilla que ven ustedes en la parte superior. Aparecen también puntas de jabalina, como esta colección que vemos aquí. Reciben el nombre de puntas de tipo palmela. Es un homenaje a las grutas de Palmela donde apareció el primer campaniforme y donde aparecieron también puntas de jabalina de estas características. Y solo modernamente hemos llegado a saber con solvencia, de forma definitiva, que las gentes campaniformes también fueron capaces de fabricar alabardas. La alabarda, ya saben que es una pieza que se disponía en el extremo de un astil con la misma posición que un hacha, pero que servía para golpear con ella, golpear con la punta, en definitiva. Bueno, pues las alabardas se las da un nombre concreto, alabardas de tipo carrapatas, porque es un modelo muy bien conocido. Hay varios ejemplares en el norte de Portugal. Bueno, pues modernamente han aparecido ya en un par de tumbas campaniformes, han aparecido las famosas alabardas. Son piezas todavía de cobre, es decir, que todavía no se funde el bronce. De manera que son, no voy a decir que relativamente fáciles de fundir, seguramente mentiría. Si todo fuera tan fácil, el metal no hubiera sido tan escaso como lo era en aquel momento. Y junto a estas armas, antes hablaba de varones guerreros, pues aparecen algunos elementos en el set también, que son armas aunque sean de piedra. Y sabemos efectivamente que los jefes campaniformes practicaban la arquería, eran arqueros también. En algunas ocasiones lo sabemos únicamente porque en las tumbas aparecen colecciones de puntas de flecha. Estas son concretamente las puntas de flecha que aparecen en una tumba muy famosa del sur de Gran Bretaña, en Aylesbury, y se habla de la tumba del arquero de Aylesbury. No aparece el arco, pero aparecen las puntas. Y aparece también otro elemento más. Y el otro elemento más son esas piezas que vemos ahí a la izquierda, que son piezas de arenisca normalmente, a veces son de hueso también, con perforaciones en los extremos, y que debieron utilizarse como brazales de arquero. Todavía se utilizan por parte de los arqueros. Era una protección que se colocaba en la muñeca, en la mano que sostenía el arco, para que la cuerda en su distensión no golpeara al arquero en la muñeca, sino que parara el golpe ahí. Colocadas aproximadamente de esta manera. Hay testimonios etnográficos, claro, de cómo funcionaba. Como ustedes pueden imaginar, el arco de madera no se ha conservado nunca, pero a través de estos testimonios podemos dar fe de que efectivamente se utilizaba. Y por si nos quedaba alguna duda,
en algunas estelas de tumbas campaniformes, esta concretamente, no sé si es de Petit Chasseur o en todo caso de la zona alpina, eso sí que lo puedo asegurar, vemos que los vasos campaniformes aparecen en la tumba, hay una estela señalizando la tumba y hay una representación del arco y de una flecha en medio cruzado cruzado diagonalmente en el pecho del individuo representado. Hablaba antes de armas y de cobre. Cobre como material tecnológicamente difícil de conseguir en aquel momento, pero también hablábamos de materiales bellos y muy raros como el oro. Les decía que el oro desde el primer momento ha estado en manos de los poderosos. Bueno, pues aquí tenemos, es un poco de quincalla, no son piezas todavía por regla general muy sólidas, sino que son piezas de chapa, a veces con decoraciones repujadas, como pueden ver, pero normalmente muy delgaditas, chapas de oro muy delgadas. Bueno, son de distintos yacimientos, pero vamos a tener la oportunidad luego de ver alguna pieza de algunas de las tumbas de la meseta. Son diademas, las llamamos diademas, imaginamos que lo son, y luego hay también pequeños adornos probablemente para el pelo, aparecen por regla general en la zona de la cabeza y deben ser prendedores de pelo para decorar. Y luego aparecen también estos llamados discos solares que no sabemos exactamente dentro de la indumentaria cómo funcionaban, ¿no? En todo caso, durante mucho tiempo sospechamos que las gentes campaniformes solo utilizaban pepitas de oro metálico por lo tanto, golpeado y trabajado en frío. Hoy sabemos, a través del hallazgo de alguna pieza ya maciza, que fundían el oro también, ¿no? Con alguna ventaja con respecto al cobre. Para fundir el cobre hacía falta conseguir temperaturas próximas a los 1080 grados, 1074 grados, me parece que es la temperatura de fusión, mientras que el cobre en torno a los 500 funde perfectamente, es considerablemente más blando. De ahí que haya investigadores que digan que tal vez la primera metalurgia no fue la del cobre, sino que pudo haber sido la del oro. Y como ejemplo también de elementos exóticos que adquieren un valor no en el lugar del que proceden, sino al lugar al que llegan, pues tenemos un elemento muy típico de las tumbas campaniformes, que son los botones de perforación en V. Se llaman así de perforación en V porque la forma puede ser cónica, a veces es otra, la base es plana, tienen dos perforaciones en la base que se juntan hacia el interior, ahí entienden la perforación en V. Bueno, y aquí lo que les pongo simplemente son algunos, por regla general son de hueso, pero en algunas ocasiones son de marfil. Y esos marfiles, sabemos, los ha estudiado un alemán muy bien, hay una pieza de marfil de una tumba poscampaniforme en este museo que yo quiero que venga a ver el alemán Schumacher para que nos diga de qué animal es, porque este señor a simple vista nos dice si es de cachalote, que lo puede ser, si es de hipopótamo, si es de elefante africano, si es de elefante asiático. Bueno, y en la península ibérica lo que quiero decir es que llegan piezas de marfil y aparecen solo en las tumbas campaniformes de elefante africano, que debe llegar probablemente desde el Magreb, por el norte de África. Lo decimos porque la mayor parte de los hallazgos se concentran en tumbas campaniformes de la desembocadura del Tajo y del sur de Portugal, y por el contrario, en la zona del sudeste de la península ibérica lo que llega es marfil asiático, de origen asiático, probablemente por el Mediterráneo. Los arqueólogos durante mucho tiempo hemos debatido sobre si las culturas prehistóricas de la península son culturas hechas a sí mismas, es decir, que no deben nada a nadie desde el exterior, han ido evolucionando de acuerdo con sus experiencias simplemente, o si por el contrario manteníamos contacto con las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental. Bueno, hoy a lo mejor nos podemos quedar con una explicación un poco intermedia. Sí que había contactos con el Mediterráneo oriental, estos marfiles lo demuestran, pero al parecer no eran tan intensos como para que modificaran mucho, excesivamente, nuestras formas de vida. Así que sí que pasaba. Bueno, en la exposición esta de la que hablaba hace un momento, ya no sé si voy mal de tiempo, es un mal que nunca he sabido superar, ni siquiera siendo docente. Bueno, en la exposición esta del Museo Regional de Arqueología de Madrid se hizo una recreación de un posible jefe campaniforme,
y ahí aparece ataviado con los elementos que vemos. Le vemos que lleva algo de oro, efectivamente, le vemos que lleva el puñal de lengüeta, seguramente de color rojo, de cobre, claro, nosotros ahora le vemos verde con sus pátinas, el brazal de arquero, lleva un carcaj, las flechas que le hacen falta, las jabalinas de tipo palmela, una alabarda, está pertrechándose en definitiva. Pero deliberadamente se puso también la figura de una mujer también con algún distintivo de lo campaniforme, también las joyas de oro, ¿no? Como podemos ver. Y esto fue deliberado porque en un yacimiento madrileño muy importante de la localidad de Parla, el yacimiento de Humanejos, se ha podido comprobar que, aunque muy pocas, hay alguna tumba efectivamente rica también, con cerámica campaniforme y con elementos de prestigio. De manera que no debemos pensar simplemente en que la élite fueran los varones guerreros, sino que eran realmente sus grupos familiares. De hecho, modernamente, Rafael Garrido acaba de publicar incluso un artículo muy bonito que se titula Los herederos, y habla de alguna tumba, y muy pocas, alguna tumba campaniforme de niños, con cerámica campaniforme y con algún elemento de prestigio. Pero es muy interesante para los arqueólogos porque probablemente nos está indicando que el poder se transmitía por herencia, es decir, que son los cachorros de la aristocracia de la época. Bueno, eso no iba a durar mucho, ya lo contaré luego, voy a intentar terminar la charla contando un poco de eso. Bueno, pues estas son las tumbas, esta es una de las tumbas femeninas, ahí aparecen elementos, no se pueden ver porque es muy mala la foto, pero señalan cuentas de marfil, piezas de oro, cada una de las chinchetas en cuestión. Bueno, vamos a ver ahora algunas tumbas, algunas de la meseta, fundamentalmente todas son meseteñas, en las que se puede apreciar, se puede ver un poco en qué consistían los ajuares y los set de prestigio. Fuente Olmedo es una tumba que no excavamos los arqueólogos, que la encontramos en una caja de zapatos, la encontró un agricultor, afortunadamente tuvo la prudencia y la delicadeza de guardar las cosas, las llevó al Museo de Valladolid. ¿Y qué es lo que pudimos ver allí? Pues nada, el típico puñal de lengüeta, como veíamos antes, un conjunto estupendo de puntas palmela de jabalina, era arquero, solo hay una punta de flecha, pero está la muñequera de arquero, y ahí ven ustedes también una diadema de oro, es una cosita muy poco, es una laminita bastante fina, con una serie de perforaciones lisa completamente, con perforaciones en los extremos, seguramente para ser atada a la cabeza. Y luego, lo que no puede faltar, si no, no hablaríamos de tumbas campaniformes. El vaso campaniforme, no se ve bien la decoración, luego la veremos mejor en algún caso, pero profusamente decorada. En este caso, y esto es importante para las tumbas de la meseta, de lo que llamábamos antes la civilización o el estilo Cienpozuelos, el típico de la meseta, formando parte de una especie de equipo de vasijas que está constituida por el propio vaso, por una vasija más amplia y más baja, que es lo que llamamos la cazuela, y por un cuenco, un cuenquito un poco más pequeño. Por regla general, la vasija grande es la cazuela y el cuenco y el vaso son de tamaño un poco inferior. Bueno, esta sería... en algún caso se ha hablado, como antes comentaba también, de tumbas principescas campaniformes. No es que sean príncipes hijos de reyes, es un poco el término princeps, en el uso latino del mismo, individuos singulares, individuos prestigiosos, individuos al frente en lo alto de la pirámide social. Bueno, antes hablaba del cementerio de Humanejos. Esta es una de las tumbas de Humanejos, de un joven guerrero también. Observen lo mismo que comentábamos antes, una cazuela, varios vasos campaniformes. En este caso ni siquiera se contentan con uno, con tres. Es una tumba individual, pese a todo. Varios cuencos, también todos ellos decorados. Tampoco es que se vea aquí en la decoración. La decoración es tan depurada que en todos los casos prácticamente, que David Clark calculó en por lo menos una jornada completa de un alfarero para realizar el tratamiento exigido por esa decoración en un único vaso campaniforme. Pero luego me interesa un poco más la parte de abajo. ¿Y qué vemos? Elementos de prestigio, la alabarda, el puñal de lengüeta. Vean que se repiten los mismos. Cuando se habla del set es porque se repiten los elementos. Dos jabalinas de tipo palmela. En este caso también un punzón.
el brazal de arquero, era arquero también, aunque no hayan aparecido las puntas. Y todo esto son cuentas de collar y botones fabricados en marfil africano, el marfil de elefante, en este caso africano. Bueno, con esos materiales exóticos y con el metal, aunque no haya oro, no hay problema para hablar de tumba principesca. En este caso es el ajuar de una tumba campaniforme practicada de manera intrusiva en un túmulo, en un dolmen. Voy a hablar simplemente en un viejo monumento megalítico. Los megalitos, este megalito se construyó en el cuarto milenio antes de Cristo y las gentes campaniformes no es muy raro, probablemente en un intento de justificar su primacía social, no dudan en vincularse al linaje de los antepasados míticos, y de ahí que vuelven a enterrarse en los dolmen. Bueno, pues en la Sima de Miño de Guadalajara, de Medinaceli, muy cerca de Guadalajara, pero en Soria, vean también los vasos campaniformes con sus distintas decoraciones, son distintos que los campaniformes tiempozuelos, con 3 puñales de lengüeta, con 2 brazales de arquero, con 3 puntas de flecha, con 2 puntas palmela, y en este caso con una novedad, no es muy habitual, es un hacha. En este caso no es un arma, sino una herramienta. Claro, en la panoplia de un guerrero un hacha no tiene demasiado sentido, ¿no? Es decir, que el guerrero va con sus armas y con sus adornos. Bueno, pero de lo que no cabe la menor duda es de que una pieza como es el hacha en cuestión, que pesa 300 gramos de cobre, no deja de ser también un elemento de prestigio. Es decir, que no es muy normal que haya hachas, herramientas en las tumbas, pero en este caso desde luego lo está y no desentona en absoluto. Y esta es una tumba a la que se refería al principio Rosario, de la provincia de Zamora, que es un hallazgo que se produjo de manera casual también a finales de los años 50. Quiero pensar que en el año 1959, pero ahora no pondría la mano en el fuego, a lo mejor fue en el 58, Juan Maluquer de Motes, que fue un gran prehistoriador y que hizo mucho por el conocimiento de la prehistoria reciente de la meseta, era catedrático en la Universidad de Salamanca y recibió noticia del director del museo y en aquel momento había lo que se llamaba una comisaría de excavaciones también con una serie de adelantados que informaban en las provincias de lo que ocurría. Maluquer era el encargado de la zona y recibió la noticia de que se había producido un hallazgo en Villabuena del Puente y tardó en venir por Zamora, vino en el año a finales del 59, quiero recordar, y vio el lugar donde había aparecido. Se pudo apreciar que se trataba no de un dolmen, como se creía entonces, que aparecía el campaniforme por general, sino que era una tumba, una sepultura plana, sencillamente una fosa. Tuvo la suerte todavía de encontrar enrollado en un tomillo los restos de unas tirillas de oro, que confirmaron que había oro también en la tumba, pero lo que se había recogido ya por entonces era un soberbio puñal de lengüeta, es realmente magnífico, el vaso campaniforme, la cazuela campaniforme, el cuenco campaniforme, les pueden ver aquí en el museo cuando quieran, están magníficamente presentados y aquí sí que pueden apreciar ya un poco el tipo de decoración tan minuciosa que presenta. Era también arquero, como podemos ver, tenía un pequeño botón de perforación en V, característico, pero no es de marfil, es de hueso, y luego esta arandela de hueso que nunca hemos sabido bien lo que era. Algunos hemos dicho que podía ser, porque hay alguna pieza parecida, de un broche de cinturón, simplemente. Y hay quien dice, por el contrario, que se trata de un elemento de la empuñadura, correspondiente al pomo del puñal. Bueno, yo tengo que hacer un encendido elogio de Maluquer. Lo he hecho siempre que he tenido la ocasión de hablar de Villabuena del Puente o de las excavaciones del maestro en la provincia de Salamanca, porque fue un iluminado. En un momento fue el primer prehistoriador que realmente profesional y dedicado y bien formado que se dedicó a la investigación de la meseta. Y en relación con este hallazgo hizo una observación importante, dos observaciones muy importantes. Una, que los vasos campaniformes no correspondían, no eran un elemento más de lo que se llamaba la cultura megalítica. A veces aparecían en los dólmenes, pero eran intrusivos. Los dólmenes eran mucho más viejos y a veces se hacía una tumba campaniforme en el viejo monumento.
pero con 1000 o con 2000 años de diferencia en el tiempo. Es decir, que distinguió ya, esto correspondía a los comienzos de la metalurgia, de la edad de los metales, y los dólmenes eran todavía prácticamente manifestaciones neolíticas. Y luego la segunda cuestión interesante es que empezó a apreciar que la presencia de vaso, cazuela y cuenco respondía a algún tipo de liturgia. Dijo, no sé muy bien lo que es, pero todas las tumbas, o casi todas las tumbas campaniformes del interior peninsular presentan estas 3 vasijas. Es un juego de vasijas. Las pudo ver, fue al museo de la Real Academia de la Historia y pudo ver que eran las mismas vasijas que se repetían en el hallazgo epónimo de Cienpozuelos. Lo publicó en un artículo famosísimo que tituló Nuevos hallazgos de la cultura del vaso campaniforme en la meseta, en la revista Céfirus de la Universidad de Salamanca, y yo les puedo decir que casi todo lo que he podido escribir del campaniforme durante todos esos años de los que has hablado, Rosario, pues realmente yo no tengo más que decir que hice un poco de seguimiento del trabajo que hizo este hombre, porque él no tuvo muchos medios, los demás los hemos tenido con posterioridad, pero realmente el trabajo fue suyo. Pero una pregunta que no se planteó Maluquer y que se ha planteado la gente con posterioridad es ¿para qué y cómo se utilizaban los vasos campaniformes? Es decir, ¿qué sentido tenían las tumbas? Fijaos, si os dais cuenta, casi todos los elementos que hemos visto del set campaniforme son elementos de uso personal, son adornos, son las armas de un individuo, no son de uso colectivo. En el caso de las cerámicas se podía pensar, pues a lo mejor también eran las propiedades del difunto. Bueno, pues hoy la interpretación que hacemos es un poco distinta. Hoy, a través de técnicas de laboratorio relativamente complejas, la más importante es por cromatografía de gases, se está intentando documentar qué tipo de bebidas existieron, contuvieron en su día los vasos campaniformes. Y ya hay una docena prácticamente de hallazgos que están proporcionando los mismos o muy parecidos resultados. Y el resultado es que en casi todos los casos contuvieron cerveza o hidromiel. La hidromiel es una bebida igualmente alcohólica. La cerveza saben cómo se fabrica, pero con los trigo y la cebada se puede fabricar perfectamente, fermentándola, etcétera, etcétera. Y la hidromiel exactamente lo mismo, pero los azúcares de la miel fermentan de la misma manera y se convierten en alcohol. Bueno, pues aquí traigo algunos hallazgos, por ejemplo, de vasijas que han proporcionado resultados de este tipo. Ese es un vaso de la Sima de Miño, que veíamos antes en Medinaceli. Este es un vaso de la cazuela de Fuente Olmedo. Esta es una vasija de Almenara de Adaja. Esa es un trocito de una vasija de una mina en Teruel, de la que hablaremos luego, la Loma de la Tejería. En los vasos campaniformes se bebían sustancias alcohólicas. Es decir, eran un juego de bebidas para beber alcohol. Y ojo, en algunas ocasiones, en el Calvari de Amposta, en Tarragona, sabemos que con esas bebidas alcohólicas se mezclaban también algunas sustancias psicotrópicas, algunas sustancias alteradoras de conciencia, alguna droga, en definitiva, algún elemento que debiera llevar al que ingería la bebida a un estado poco menos que de éxtasis. En definitiva, que se colocaban, ¿no?, por decirlo más o menos claramente. Y bueno, esta idea de acceder a un estado de éxtasis es muy propia de los chamanes, por ejemplo. Lo conocemos a través de los pueblos primitivos. Y ese estado de éxtasis parece que es que propicia de alguna manera el poder entrar en contacto más fácilmente con el más allá, ¿no?, con lo trascendente, con el numen, por así decirlo. Bueno, pues en la actualidad, a la vista de estos resultados, lo que nos planteamos es que el juego de los vasos campaniformes en realidad no eran las pertenencias probablemente del varón enterrado en la tumba, sino que eran las vasijas utilizadas en la ceremonia de despedida. La ceremonia de despedida debía ser una invocación a los dioses probablemente para que recibieran en su seno al difunto, y era una ceremonia en la que todos los familiares, las gentes que se reunían en torno al evento, debían participar de esa bebida colectiva
que debía tener, como digo, ese significado un poco de despedida. Yo no lo sé, en este caso sería el tolos de la Sima de Miño de Medinaceli, con la vasija roja que veíamos antes, y ahí se ve a un individuo bebiendo, pero ahí probablemente al individuo invocando ya la divinidad, levantándolo. Y en este caso un poco lo mismo en relación con la tumba de Fuentealmedo, con las 3 vasijas, las 11 jabalinas, el puñal de lengüeta que lleva el individuo, no le veo ahora mismo, pero no sé si lo lleva en la mano el individuo. En fin, todos los achiperres, si me permiten este nombre, propios del set campaniforme. Bueno, ha habido, lo cuento muy por encima, y ya sé que voy mal de tiempo, esto es horrible, pero bueno, ha habido una propuesta realizada modernamente sobre cómo pudieron utilizarse la tríada que llamamos de los vasos campaniformes cienpozuelos. La tríada eran, recordad, el vaso, la cazuela y el cuenco, ¿no? En definitiva, les vemos aquí el vaso a la izquierda, la cazuela al medio y el cuenco. Y la propuesta que se ha hecho es que tal vez pudiera ser un juego de bebidas, que fuera un servicio de bebida, un juego de vasijas utilizado como servicio de bebida. Y en este sentido, quienes lo han hecho se han inspirado en la famosa terna binaria del mundo clásico. En la terna binaria del mundo clásico, en este caso con unas vasijas griegas, lo que tenemos es una crátera, que es el lugar donde se prepara la bebida. El vino, que sabéis que los griegos mezclaban, para gustos a los colores, mezclaban con agua, mezclaban también con algunas otras sustancias para la bebida, era la preparación de la bebida, luego la vertían en una jarra, la jarra es el oinokoe, el escanciador del vino, y con el oinokoe se vertía en la copa, en la kilix, en la que se bebía, ya se procedía a la bebida. Bueno, pues la propuesta que se ha hecho es que la preparación de la bebida se pudo hacer en la vasija más amplia y de mayor volumen y de boca más ancha, en la que se pudiera revolver más o menos bien, que con el cuenco probablemente se procedería a sacarla. Los cuencos son sistemáticamente en las tumbas mucho más pequeños que las cazuelas. Si tuviéramos un cuenco más grande que la cazuela, no funcionaría el sistema. Con ello se cogería, se vertería en el vaso y finalmente el vaso sería la copa de la bebida propiamente dicha. Es interesante, os lo cuento simplemente por encima, que el vaso campaniforme como cerámica desaparece en torno al año 1900 a.C., pero inmediatamente después en Europa, en los comienzos de la Edad del Bronce, se siguen haciendo rituales y despedidas de difuntos bebiendo, y algunas de las vasijas tienen la misma forma de los vasos campaniformes, pero están realizadas en oro. Por ejemplo, el famoso vaso de Rilaton en Inglaterra, que voy a aprovechar para decirlo, era propiedad de la pobre reina Isabel II de Inglaterra. Es decir, en este caso lo habrá heredado ahora el joven Carlos III. Lo de joven, yo creo que también es otoñal, es un rey un poco otoñal como el conferenciante hoy. Bueno, vamos a ver, yo me preguntaba, y esto ya lo voy a tener que hacer muy deprisa porque les estoy cansando, ¿dónde descansaban los resortes del poder? Antes lo he dicho, que los vasos campaniformes, el periodo del vaso campaniforme representa un salto cualitativo en la evolución social. Las sociedades inmediatamente anteriores, lo podemos saber porque los ajuares de las tumbas son todos iguales, prácticamente, no hay grandes diferencias, son sociedades igualitarias, sin grandes contrastes, sin grandes privilegios, y aquí hemos dicho que las tumbas campaniformes del cementerio de Predmostí no tienen nada que ver en cuanto a riqueza con respecto a las de la generalidad de la gente. Es una pequeña aristocracia, por así decirlo. Es el germen de las aristocracias que luego vamos a conocer cada vez más desarrolladas con el paso del tiempo. Bien, ¿de dónde le surge ese poder? Es decir, que de alguna manera a todo el mundo le hubiera gustado ser aristocracia, probablemente. Bueno, pues tenemos algunos posibles datos, algunas posibles sugerencias y algunas pistas. Una posibilidad es que controlaran ya la metalurgia. Recordad lo que decía de Gordon Childe, que decía que siempre se tenía que desarrollar en el entorno de los poderosos porque exigía inversión. Bueno, pues es interesantísimo. Las únicas tumbas con ajuar de metalúrgico de la edad del cobre que se conocen
son tumbas en las que aparece el vaso campaniforme. Es decir, que esa minoría, da la impresión de que está controlando la producción del metal. Aquí tenemos una tumba de Predmostí. ¿Y qué es lo que tiene? Piedras de cúpula en las que se reduce el mineral. Las malaquitas y las azuritas se reducen a polvo como paso previo para la fundición. Hay martillos, efectivamente, luego para el laminado y el martillado del metal. A veces aparecen incluso pequeñas toberas, pequeñas boquillas para canalizar el fuego. En fin, se llaman, creo que justificadamente, tumbas de metalúrgico. Son sistemáticamente tumbas campaniformes. No se conocen tumbas de metalúrgico que no sean de campaniforme en la época. Parece que es una referencia bastante clara a que los metalúrgicos de la época o la actividad metalúrgica está en manos de estos prohombres. Y aquí tenemos un testimonio, que es uno solo de los muchos que podríamos invocar, de cómo están utilizando las insignias campaniformes, la decoración de las vasijas campaniformes, en los utillajes de producción de metal. En este caso es un crisol de un poblado madrileño, del Ventorro, es este que está representado aquí, se ha fundido cobre en su interior y se está derramando en un molde, como podemos ver ahí aproximadamente, y presenta la decoración campaniforme. Bueno, pues no es una cosa rara que aparezcan residuos de metal, que aparezcan pequeñas virutas de metal adheridas a las paredes de los vasos campaniformes. No ocurre normalmente con otras cerámicas en esta época, con lo cual tenemos dos pistas de que probablemente los jefes campaniformes eran los dominadores de la actividad metalúrgica tan importante y tan prometedora en aquel momento. Y si quiere pasar, pero es que no quiere pasar, es un poco renuente. Aquí, y ya hemos pasado, sospechamos que también estas gentes tenían ciertas prerrogativas sobre el desarrollo de la minería. Claro, para poder producir metal hacía falta disponer de minerales, y los minerales a veces aparecen a flor de tierra, pero por regla general hay que obtenerles bajo tierra. Bueno, pues hay dos minas en la península ibérica, famosas en la Edad del Cobre. La más famosa es la mina del Aramo en Asturias, en Riosa, y luego hay otra menos importante, pero que tiene su interés para nosotros, en Teruel, que es la mina de la Loma de la Tejería. Y en esas minas hay indicios de explotación de cobre, aparecen también enterramientos en el interior de las mismas, y es muy interesante comprobar cómo aparecen también, incluso en las áreas de reducción del mineral bruto en la entrada de la cueva, aparecen vasijas campaniformes. El campaniforme asociado a la actividad metalúrgica. Bueno, pues en la Loma de la Tejería da la impresión de que también se han realizado rituales, algún tipo de ritual, en el interior de la mina. Y de acuerdo con las teorías de un famoso antropólogo rumano que trabajó en Estados Unidos, luego en Chicago, Mircea Eliade, a lo mejor tiene una explicación bastante interesante. Mircea Eliade estudió sobre todo los rituales que se desarrollaban en relación con las minas, y decía que la actividad minera debía ser una actividad poco menos que sagrada. Y él decía que en todas las minas prehistóricas y de pueblos primitivos actuales se hacen con cierta frecuencia ofrendas en el interior, que había todo tipo de ofrendas. Y él lo atribuía a lo que denominaba los rituales compensatorios. Él decía, la minería en realidad es una actividad profanadora. El hombre no se está limitando a lo que encuentra en superficie, sino que está profanando a la diosa tierra. Está profanando el vientre de la diosa tierra, la tierra como divinidad, Gea, ¿no?, en definitiva. Y lo que viene a decir Eliade, por lo tanto, es que lo que se hace son ofrendas que tienen un carácter de compensación por lo que se ha obtenido en la actividad minera. Bueno, pues es muy probable que esos rituales en el Aramo conllevaran también el consumo de bebidas alcohólicas, pero desde luego en la mina de la Tejería eso ocurrió con seguridad absoluta, ya que hay analíticas que demuestran la presencia
de cerveza, concretamente en el interior del vaso. Y todo esto nos va a llevar a la provincia de Zamora de nuevo y nos lleva a las lagunas de Villafáfila. Y nos lleva a las lagunas de Villafáfila, donde desde hace casi 3 lustros hemos tenido la suerte de trabajar junto con 2 compañeros de departamento, con Elisa Guerra y con Javier Abarquero, en la investigación de 2 yacimientos, pero fundamentalmente uno, que es el yacimiento de Molino Sanchón. Molino Sanchón es un yacimiento que se sitúa entre la laguna de Varillos y la Laguna Grande, en el canal de riego, y bueno, de las lagunas de Villafáfila no les tengo que contar porque lo saben perfectamente, que fue un lugar enormemente frecuentado durante la Edad Media, ya que de Villafáfila procedía la sal que nutría prácticamente a la totalidad del Reino de León. He dicho del Reino de León y no de Castilla, porque Castilla tenía sus propias minas, ¿no? Pero lo cierto es que la sal de Villafáfila llegaba a Galicia, llegaba a Asturias, llegaba al norte de Portugal, en fin, una producción realmente importante. Nos cuenta, todo esto lo sabemos a través del libro de un sabio como es Elías Rodríguez, que por lo menos hay explotación desde el siglo X y que en el siglo XVI prácticamente decayó por completo. No podía competir la sal de Villafáfila con la de los salines atlánticos y mediterráneos a la que habían llegado, a la que nos había llevado la Reconquista, ¿no? En definitiva. Pero el hecho de pensar que tuvo tanta importancia Villafáfila en la Edad Media le hizo pensar a Hortensia Larraín y a Rosario García Rozas que probablemente esa misma importancia podía haberla tenido en momentos anteriores. Y les llevó a realizar una prospección muy intensa de la zona para comprobar que había una densidad de yacimientos prehistóricos, protohistóricos y romanos muy superior a la que había en el resto de la provincia de Zamora. Es decir, que el lugar había concitado la atención. Bueno, pues a nosotros nos interesó intentar comprobar si en algún yacimiento prehistórico de los que están hacinados en prácticamente la zona de las lagunas se podían documentar vestigios de producción o de explotación de sal. Si la explotación no podría haberse iniciado antes. Recalamos en el yacimiento de Molino Sanchón y les resumo muy brevemente qué tipo de infraestructuras encontramos. Encontramos pozos, como se ven ahí, que llegaban al nivel freático. Encontrábamos balsas de decantación, como estas muy bien preparadas, a veces con las balsas contiguas y a 2 niveles distintos, como para poder pasar agua de la una a la otra. Y luego aparecían también espacios que les llamamos cocederos o fogones, en los que aparecían peanas de barro, agrupadas, por encima de lechos de brasas, por encima de lechos de carbones quemados, de carbón quemado, de cenizas, en definitiva, de cenizas muy apuradas, y luego encontrábamos también grandes concentraciones de cerámicas, basureros de cerámicas rotas, prácticamente. Estos son los elementos constitutivos prácticamente del yacimiento. Y en la siguiente diapositiva lo que les pongo es un poco la interpretación que hacemos de estas infraestructuras localizadas. En los pozos se captaba el agua salobre, Hoy sabemos, a través de un análisis y de un estudio muy importante de profesores de la Universidad de Salamanca, que las aguas saladas de Villafáfila proceden de 200 kilómetros de distancia en la cordillera Cantábrica, que hacen un recorrido, son aguas muy antiguas, probablemente secundarias, bueno, pero afloran efectivamente ahí. Se recogía el agua en los pozos, es muy probable que se hiciera algo más. Muchas veces decimos que solo se debía obtener sal del agua salada por precipitación, calentándola, pero es muy probable que se cogieran también las costras secas que quedaban en verano cuando se desecaba la salina. Claro, eran concentraciones de sal muy sucias por regla general, pero para eso existía luego el lixiviado, el lugar donde esas costras de sal se diluían en el agua. Ahí se conseguía ya una concentración relativamente importante de muera, de salmuera, que se llevaba a los cocederos. En los cocederos con el fuego se procedía a la evaporación del agua, eso iba formando una precipitación de sal en el fondo de la vasija. Conforme se accedía ya a cierta
cierta densidad, por así decirlo, como el agua se había evaporado, se seguía vertiendo más, y cuando la sal estaba en un estado pastoso, ya cristalizado, todavía con agua pastoso, se retiraba de ese lugar y había que proceder al secado de la sal. Y el secado de la sal en la mayor parte de las factorías prehistóricas europeas se realizan pequeñas piezas cerámicas, todas de la misma forma y del mismo tamaño. Es muy interesante para que tengan una producción modulada. Si esto está destinado al intercambio, que tengan un cierto peso o un cierto volumen más o menos. Bueno, pues nosotros esas vasijas que llaman moldes de briquetage, realmente no las hemos documentado. Encontramos restos de las grandes vasijas de la cocción, se rompen muchas, de ahí efectivamente el subproducto de lo que se llama el briquetage, pero no encontramos los moldes. Y tendemos a sospechar que, como se hace todavía en muchas explotaciones modernas, por ejemplo en México, es muy probable que se utilizaron saquillos de tejido o saquillos de tejido de origen vegetal, muy probablemente. Es decir, de manera que en pequeños tendederos o en tendales se colocara para conseguir efectivamente la evaporación completa del agua y el secado, por así decirlo, de la sal. El yacimiento de Molino Sanchón se data por el carbono 14 entre 2500 y 2000, y la sorpresa que hemos tenido en Molino Sanchón, una sorpresa relativa, porque el bueno de Elías ya nos había dicho que había bastante campaniforme en superficie, es que en el marco de la explotación aparece mucha cerámica campaniforme. Cuando digo mucha, ahí lo pongo, pues en 30 metros cuadrados excavados y una potencia de 30 centímetros, cerca de 1 millar de fragmentos. Es seguramente el yacimiento español que ha proporcionado por ahora mayor cantidad de cerámicas campaniformes. No hay ninguna tumba. ¿Cuál es el papel de los vasos campaniformes? Se cocían las vasijas campaniformes, las mueras. Parece un lujo excesivo, ¿no? Cuando el resultado del trabajo con una vasija lisa que cuesta 4 perras, por decirlo de alguna manera, es el mismo que en una cerámica campaniforme, uno no entiende que se pueda utilizar una cerámica de lujo para desarrollar la misma función. Y le estuvimos dando muchas vueltas hasta que en el transcurso de las excavaciones acabamos topando con 2 casos bastante claros. En uno de ellos, en el pozo de la Cata 1F, aparecieron los restos, iba a decir casi completos. Hoy es la invitación que tengo que hacer a la gente, que venga a ver la pieza, porque está ya expuesta efectivamente en las vitrinas del museo. Aparecieron los restos prácticamente de una vasija completa, enorme, como ven ahí, con la decoración campaniforme. Vean la trabajina de la decoración campaniforme, y encima aparecía colmatando prácticamente en la parte superior del pozo y con algunos restos de fauna. Bueno, sospechamos efectivamente que se trata también del resultado. La cerámica campaniforme no se utilizó en las labores artesanales. La cerámica campaniforme seguramente estuvo asociada a determinados rituales, y en este caso el ritual pudo ser perfectamente el momento en el que se colmataba ya el pozo, acabar haciendo una entrega también, una ceremonia compensatoria, como decíamos antes, una ceremonia compensatoria, puesto que al fin y al cabo no debemos dejar de pensar que la producción de sal en Villafáfila no deja de ser una forma de explotación minera. Al fin y al cabo es una forma de minería, ¿no? De manera que respondería prácticamente la presencia de las cerámicas a los mismos postulados a los que antes nos conducían las teorías de Mircea Eliade. Bueno, pues esta es un poco la idea que tenemos en la actualidad. De ahí que podríamos decir que, de alguna manera, probablemente hubo muchos más. Entre los resortes del poder de los jefes de Cienpozuelos, de los jefes campaniformes, estuvo la actividad metalúrgica, estuvo la actividad minera y estuvo probablemente, en nuestro caso concreto, la explotación de la sal. Estas son un poco las conclusiones a las que podríamos llegar. Antes les decía que eran los primeros jerarcas que conocíamos de la historia en Europa occidental, los campaniformes, que eran los potentiores, que eran los señores, los príncipes de una sociedad ya no igualitaria. Bueno, muchas veces tenemos
una idea del desarrollo de la historia y de la secuencia de la historia bastante finalista y con una evolución siempre creciente. Bueno, pues lo que les quiero decir es que los jefes campaniformes, tal vez porque no se organizaron muy bien o no lo supieron hacer muy bien, lo de mandar sobre los demás, duraron muy poco tiempo. Se habla de que tal vez duraron 30, 40 generaciones, no muchas más. Pero lo cierto es que en el centro de la meseta, durante la Edad del Bronce, y esto es algo que contrasta mucho con lo que ocurre en el resto de Europa, desaparece de nuevo la sociedad jerarquizada de los campaniformes y volvemos a una sociedad completamente igualitaria en una etapa posterior que llamamos de Cogota Sur. No volveremos a encontrar tumbas principescas prácticamente hasta la Edad del Hierro. Bueno, en fin, todo esto es lo que les he querido contar. No sé si con éxito. Yo les agradezco muchísimo su atención. Y su paciencia.